Queremos presentar al maestro Gustavo Guerra Reynoso, historiador por parte de la FES Acatlán, de la UNAM, y maestro en el área del virreinato por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador del periodo inquisitorial virreinal y por supuesto también de la historia de México. Gustavo, cuéntanos por favor, ¿por qué la comunidad judeoconversa es tan importante en la Nueva España del siglo XVII? Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación que me hiciste. Es para mí un honor estar en la clausura de 500 años de presencia judía, y también quisiera agradecer a la doctora Alice Bacal, que está aquí presente, porque fue ella la que me fue guiando para ir conociendo el mundo de los judeoconversos. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de entrar en materia, sí es importante entender cómo es la Nueva España del siglo XVII. Luis González Obregón nos menciona que por doquier las calles huelen a incienso, las campanas repican en las muertes de los príncipes consortes o para llamar a misas. Es decir, es una sociedad altamente religiosa. Y los judeoconversos del siglo XVII son tan importantes para la sociedad novohispana porque ellos se encargan de los sectores económicos más fuertes, principalmente de las rutas marítimas. Tenemos el caso del capitán Simón Báez de Sevilla, que tenía flotas que venían desde Turquía, Grecia, o inclusive desde otros puntos de Asia. Tomás Treviño de Sobremontes, como lo mencionó el rabino, fue uno de los comerciantes más fuertes, eran los líderes de las comunidades. Prácticamente todo lo que tiene que ver con economía estaba en manos de estos judeoconversos portugueses. Y al ser tan fuertes económicamente, no solamente ayudaban a la comunidad, sino también ayudaban a la sociedad novohispana que no estaba relacionada con el judaísmo. Ciertamente hacían préstamos, pero también eran préstamos que les daban a la sociedad o a la gente noble. En el caso de Simón Báez de Sevilla, tenía inclusive dentro de sus cuentas al gobernador de Monterrey, que le debía dinero, y también a los inquisidores. Ahí hay un conflicto de interés un poco claro. Gustavo, ¿qué fue la gran complicidad o la complicidad grande? Este es un tema fantástico para la historia del criptojudaísmo y efectivamente fue formada por todos ellos judeoconversos. Esa es una pregunta muy interesante y mucho se ha especulado. La complicidad grande, la gran complicidad, tienen muchos nombres. Y siempre los inquisidores, principalmente los inquisidores de la Casa Mañosca, el fiscal Juan Sáenz de Mañosca y su primo Juan de Mañosca y Zamora, que de hecho acá en la Pinacoteca está la pintura de este señor, ellos fueron los que orquestaron la gran persecución de conversos judaizantes del siglo XVII. Inició primeramente en Perú, y fue Juan de Mañosca y Zamora el que le escribía directamente al rey Felipe III para informarle de que había judaizantes en América y que era necesario echar a andar las manos de la Inquisición. ¿Por qué lo hacía? Porque él quería ganarse el privilegio de su majestad. La gran complicidad, cuando se empezó la persecución en 1642 aquí en la Ciudad de México, siempre se dijo que había una conspiración de judeoconversos para traer una flota de barcos españoles, o en este caso portugueses, para atacar e independizar a Nueva España. La realidad es que nunca existió semejante cosa y nunca se les pudo comprobar. Es más, Luis Núñez Pérez le encontraron unos documentos y decían, es que es la prueba fidedigna. Realmente no era ninguna prueba. Si hay una gran complicidad, es la complicidad de los Mañosca. ¿Por qué? Porque empezaron a amasar demasiado poder y, sobre todo, empezaron a quedarse en puestos estratégicos novohispanos, la Inquisición y finalmente el arzobispado. Y lo interesante del asunto es que siempre se ha dicho que la Inquisición era manejada por los frailes dominicos. La realidad es que, si prestan mucha atención, él no tiene nada que ver con el clero regular, es más bien el clero secular. Y humildemente, pues, creo que el Señor no tenía mucho dinero. Miren la cruz al pecho, ¿no? Tiene relación con la cruz de Mañosca, de la catedral. Efectivamente. La famosa cruz de Mañosca. El arzobispo de México, Juan de Mañosca, que es el primo de este personaje,
es el que la mandó traer directamente desde el Estado de México. Y esa cruz todavía se encuentra en catedral, pero está a espaldas donde nadie la puede ver. Por cosas del tiempo. Dejémoslo así. Oye, qué interesante, o sea, esta complicidad, pero una complicidad que se le atañe a los judíos, a los criptojudíos, pero realmente está en las manos de la iglesia. Exactamente. Así es. Oye, vamos a hablar de un tema bien escabroso que me encanta. Cuando te enseñan en la carrera de historia y entras a la universidad, no me dejarás mentir, la Inquisición es una clase en la que todos entramos. Ahí estamos, ¿no? Aunque no quepamos en el piso tomando notas, siempre es un tema muy llamativo. Y a mí en lo particular, varios profesores me hablaban de las cárceles de la Inquisición, que están divididas en secretas y perpetuas. Pero las secretas son tan secretas que en teoría no se sabe dónde están, pero tú, que eres el especialista de las cárceles, nos podrás decir y revelarnos en primicia mundial si son tan secretas, y si son tan secretas, ¿dónde están? A ver, cuéntanos. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, el término cárcel secreta nos hace imaginarnos muchas cosas. Nos hace pensar que, como lo mencionas, son tan secretas que la sociedad no debía de enterarse. Los inquisidores jugaban mucho con las palabras, y en este caso la Inquisición, como un tribunal y como una sede burocrática, determinaron que la cárcel secreta tenía que llamarse así porque todo lo que pasaba ahí, la gente tenía que guardar silencio absoluto. El gran poder de la Inquisición es el miedo colectivo, y una persona le va a tener miedo a aquello que desconoce. Era parte del juramento que se les hacía a los reos profesar, de que lo que pasara ahí no lo podían decir en caso de que salieran absueltos. Efectivamente, acá atrás tenemos el famoso patio de cárceles, donde eran las cárceles perpetuas. Pero las cárceles secretas de la Inquisición, y sobre todo las del siglo XVII, estas cárceles se encontraban a una cuadra del Palacio de la Inquisición. Estas cárceles no eran tan secretas debido a que la sociedad sí sabía que eran cárceles. La gente conocía perfectamente bien a qué giros eran. Y tal es así que estas cárceles, como se encontraban a una distancia considerable, no crean que sacaban a los reos y los paseaban para que la sociedad los viera. No funcionaba así. Para los inquisidores, como lo mencionó el rabino, los inquisidores sabían perfectamente bien lo que era judaizar. Pero al mismo instante ellos tenían una concepción de que el judaísmo era una enfermedad. Había que curar a la sociedad de esta enfermedad, de este cáncer. Y por lo tanto recluían a las personas en estas cárceles secretas, que lo interesante del asunto es que se encontraban completamente unidas por túneles por debajo de la calle. Era la mejor manera de trasladarlos por los pasadizos que se encontraban, y los traían directamente a esta cárcel, o bien los traían para sus audiencias, que se encuentra acá la sala de la audiencia en el segundo piso. Y finalmente todo lo que corresponde a Santo Domingo se encuentra unido por túneles. El Palacio de la Inquisición se encuentra unido por túneles aquí a la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo se encuentra unida aquí a los portales de la misma plaza, a la aduana, al convento de la Encarnación y finalmente a estas cárceles secretas. Por ahí se movían reos, por ahí se movían los personajes carcelarios y sobre todo los inquisidores. Entre mayor secreto, entre mayor recelo hubiera, así funcionaba. Y es más, tan es que la sociedad sabía que eran cárceles, que está el testimonio de Juan de León, que él se acercaba a la ventana y le llegó a platicar a un hombre que estaba ahí parado y que le dijo: oye amigo, ¿te acuerdas de mí? Sí, soy aquel con el que alguna vez hiciste negocio. Obviamente las personas decían: no, yo no te conozco, entre menos sepa de ti mejor. Y que por cierto, el otro día, digo chisme aparte, pero estábamos platicando Gustavo y yo, y me manda un mensaje y me dice: ¿qué crees? Este predio, el que ven aquí, que está a 2 cuadras, se está vendiendo. Mi querido Gustavo, Nathan Bachel, que es uno de los grandes pilares también del estudio del criptojudaísmo a lo largo de todo este periodo, y otros autores, hablan de las cárceles de Picasso o de Picassos. Pero, ¿qué eran estas cárceles? ¿Por qué son tan importantes para los judioconversos? ¿Tienen relación con estas cárceles secretas de las que hablamos? Así es, Luis.
Las cárceles de Picasso recibieron este nombre porque pertenecían a un caballero noble que se llamaba Alonso Picasso de Hinojosa, que es el patriarca de la familia Medina Picasso, que construyeron posteriormente la capilla en la iglesia de Regina Coeli. Alonso Picasso de Hinojosa era comerciante, comerciaba con plata, y cuando se llevó a cabo la gran persecución de 1642, Juan Sáenz de Mañosca le solicitó a Alonso Picasso le rentara estas casas. Se las rentaba por 800 pesos de oro al año, y le resultaba práctico porque se encuentra a una distancia considerable. Hay una leyenda que decía que estas cárceles de la Inquisición pertenecían al convento de la Encarnación, pero no, pertenecían al capitán Alonso Picasso de Hinojosa. De hecho, estas casas se encuentran en lo que es la calle de Luis González Obregón, pero originalmente la calle se llamó Calle de Picasso, en honor al licenciado que tenía estas casas. Estas cárceles de Picasso o de Picassos eran muy particulares porque fueron muy improvisadas, tan improvisadas que solamente se mandaron a los albañiles y maestros de obras de la Inquisición a que pusieran entarimados, tablas para separar celdas que realmente no eran nada agradables, y por los cuales los judeoconversos se comunicaban por medio de golpeteos. Uno de los personajes más célebres que estuvieron en las cárceles de Picasso es el irlandés Guillén de Lampart, que ya en algún momento platicaré sobre él. Pero estas casas de Picasso, como les comenté anteriormente, se encontraron unidas por túneles, y hay un registro de las cárceles donde el alcaide mencionaba: vino de las cárceles de la Inquisición a estas cárceles de Picasso. Se movió a la 1 de la mañana a este reo, a la otra, y obviamente pues, nunca les decían a dónde los moverían, ¿verdad? Les decían: agarra tu cama y muévete. O sea, privación del sueño, miedo, tortura, es en todo esto lo que derivaban. Y estas cárceles secretas, al terminar todo lo que fue la gran persecución de judeoconversos del siglo XVII, es decir, después del auto de fe de 1649, pues se tuvieron que ir desmantelando poco a poco, y quedaron en posesión, obviamente, de la familia Medina Picasso. Posteriormente pasaron a manos de la familia Peñalosa, y hasta que finalmente terminaron en el olvido. Actualmente son edificios que, bueno, como vemos, son públicos, están habitados. Esta es una imprenta, luego tenemos, este es el número 17, luego tenemos el número 19, que eran dependencias del gobierno de la Ciudad de México, y finalmente el número 21, que es el Colegio Nacional. El famoso Colegio Nacional eran las cárceles secretas de la Inquisición. Así que ya saben, cuando salgan, dan la vuelta en la callecita justamente que está paralela a esto, ¿no? Luis González Obregón, y ahí pueden encontrarse las cárceles. Para finalizar, mi querido Gustavo, ¿cómo eran estas cárceles por dentro? ¿No? ¿Cómo era la vida de estos reos? ¿Cómo nos acercamos a un viaje en la historia que nos puedas describir un poquito el día a día? Obviamente ninguna cárcel es bonita, no conozco ninguna que sea bella. Bueno, la del Bester sí era muy cómoda. No eran cárceles que estaban destinadas a tener un buen trato, a pesar de que la Inquisición decía: no hay que maltratarlos, por al final de cuentas es la Santa Madre Iglesia. En el caso de los judeoconversos, entre más mal los trataban, más justicia funcionaba. ¿Por qué? Porque es la mentalidad de la época. Inclusive Michel Foucault en Vigilar y Castigar hace esa mención: mayor violencia, mayor justicia. Y las cárceles de la Inquisición, las cárceles de Picasso, pues inclusive Juan de León, que era uno de los reos, mencionaba que se encontraba triste y melancólico por estar en una celda que es muy grande y aparte húmeda, y para derivar tenía que estar conviviendo con muchísimas ratas que se metían en la propia celda. Guillén de Lampart, que también estuvo dentro de estas cárceles no tenían baño, al final de cuentas pues tenían que hacer sus necesidades ahí. Fue hasta que uno de los inquisidores, Pedro de Medina Rico, visitó a Lampart, que se dio cuenta de que todo el piso estaba lleno de excrementos. Tuvieron que sacarlo, meter indígenas a que limpiaran la celda, y mientras lo pusieron en otra. No eran condiciones
salubres. Se les pagaba un alimento, obviamente de lo que les confiscaban, la Inquisición tenía que ir administrando, y los que tenían bienes para confiscar, de ahí salía el dinero para su manutención, que costaba 4 reales. En el caso de Simón Báez de Sevilla, originalmente su manutención eran 4 reales al día, pero posteriormente, conforme él se negaba a hablar, los inquisidores procedieron a reducir la ración a 1 real por día. Y hay algunos autores que mencionan de que hay alimentos que les proporcionaban, decían que se les daban michotes, se les daban nopales. La realidad es que no es así. Realmente lo que les daban de comer a estos judeoconversos en muchas ocasiones eran potajes hechos a base de cerdo, y por lo mismo muchos de ellos no comían. O sea, se sostenían por la poca agua que les daban, o bien decían, no quieres comer eso, bueno, pues toma el pollo, ¿no? Pero era pollo crudo. Obviamente comer el pollo crudo después derivaba en enfermedades, y es cuando entraba el médico de la Inquisición, que era Juan de Correa, el papá del pintor del siglo XVII, quien les daba su tratamiento, pero también desde su parte de las recetas era que les daba una tableta de chocolate, frascos de conserva para que aminorara un poco el malestar. Pero obviamente pues nada de esto funcionaba, y estas celdas eran horrendas. Las camas las tenían que elaborar los propios reos, por eso les decían párate y muévete con tu cama, y ahí llevaban caminando por los túneles las camas. Si los traían acá, porque los traían acá para que les dieran su audiencia, ahí estaba la cama, en un suelo que estaba completamente húmedo. De 1629 para el periodo de 1642, pues realmente la Ciudad de México siempre tuvo ese problema de las inundaciones, como lo sigue teniendo hasta la fecha. Es tan grave el asunto de las celdas que María de Rivera, que es una de los miembros de esta famosa familia que fueron apresadas y que fueron ellas las que empezaron a hablar, y que fue cuando los inquisidores van con Simón Báez y con Gaspar Báez, María de Rivera no comió lo que los inquisidores daban, hasta que el alcaide empezó a dar su rondín y golpeó la puerta, vio que no había respuesta. La sorpresa que se llevó, pues realmente la mujer ya había fallecido por inanición, y así está estipulado en el expediente de la Inquisición. El término que le ponen es murió de inedia. Inmediatamente se les dio aviso a los inquisidores salieron de sus casas, fueron a verla y dijeron, bueno, ya murió, no la podemos sacar para enterrarla, no puede ser enterrada en un cementerio católico. Lo más práctico que se les ocurrió fue enterrarla en el sótano de las cárceles de Picasso. Y no es solamente no es el único caso, hubo otros que también al morir en las cárceles de Picasso terminaron en los sótanos de estas cárceles. Lo que deriva que obviamente si alguien se pone a escarbar en estos lugares, se van a llevar una sorpresa un poco desagradable, por lo que se van a encontrar en estos puntos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y bueno, pues de esta manera concluimos con la plática inaugural de este cierre, y bueno, me encantará que nos llevemos estos ejercicios de reflexión desde el lado religioso histórico, desde el lado histórico arqueológico. Creo que sí es importante reconocer que a 500 años han habido ciertos cambios y sentirnos favorecidos y orgullosos de vivir en estos tiempos en donde algunas cosas han mejorado y podemos por lo menos estar aquí en lo que antes fue el Palacio de la Inquisición, donde muchísima gente murió por la persecución, por hablar diferente, por pensar diferente. Bueno, poder estar hoy hablando de esto abiertamente con el apoyo de la universidad, porque qué orgullo, y creo que ahí está el cambio más importante, que un lugar donde antes fue un lugar que se persiguió por las ideas, hoy, el día de hoy, es el lugar donde se fomentan las ideas. Muchísimas gracias por su atención.